Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar de nanoftalmos y glaucoma neovascular. Pues bueno, para empezar, el nanoftalmos es una afección bilateral rara que se caracteriza por un volumen ocular pequeño, asociado a hipermetropía marcada y cámara anterior poco profunda. La longitud axial del ojito está comprometida entre 14 y 20,5 milímetros en estos pacientes, sabiendo así que la longitud axial normal va de 22 a 27 milímetros. Esta tiende a ser una patología autosómico recesiva o autosómico dominante y es de aparición esporádica. En estos pacientes el globo tiene un diámetro ecuatorial pequeño y un diámetro corneal pequeño, pero el tamaño del cristalino es normal. Esta desproporción entre el cristalino y el volumen ocular es lo que va a estar contribuyendo a la convexidad del iris y el hundimiento de la cámara anterior. El cristalino puede ocupar entre el 10 y el 30% del volumen del globo en comparación al 4% en ojos normales. Y pues está asociado a criptorquidia, síndrome de Hallermann-Streiff y síndrome óculo-dento digital. El nanoftalmo se complica por glaucoma de ángulo cerrado, generalmente se desarrolla entre los 20 y los 50 años. Los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes son ojos hipermétropes, córneas pequeñas, protuberancia hacia adelante del cristalino, el iris hacia una cámara anterior poco profunda. A medida de que el cristalino aumenta de tamaño con la edad, aumenta el bloqueo pupilar relativo de estos pacientes y la cámara anterior se vuelve poco profunda con un estrechamiento progresivo del ángulo. Y esta es la causa más común de glaucoma de ángulo cerrado en ojos nanoftálmicos que eventualmente conducen a la formación de sinequias anteriores periféricas. En la histopatología, pues estos pacientes, la esclerótica en los ojos con nanoftalmos va a ser más gruesa y desorganizada en comparación a escleróticas normales y van a tener altos niveles de fibronectina mm, que se encuentran en estos casos, afectan el empaquetamiento de las fibras de colágeno y conducen a engrosamientos de la esclerótica y oclusión de las venas vórtices. En el tratamiento, pues, la elevación de la presión intraocular se va a controlar con supresores acuosos, betabloqueadores, agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anidrasa carbónica y los mióticos pueden empeorar el bloqueo pupilar al relajar las zonas del cristalino en estos pacientes. También tenemos la opción láser, que se recomienda realizar iridectomía periférica preventiva cuando los ángulos aún están abiertos. Cuando se desarrolla el glaucoma, pues la iridotomía con láser es beneficiosa para eliminar el componente del bloqueo pupilar en la etapa temprana del glaucoma. Luego también tenemos la iridoplastía periférica con láser de argón y pues el ángulo permanece estrecho o empeora progresivamente con el tiempo. La iridoplastía láser es el siguiente paso y va a proporcionar un ensanchamiento del ángulo hasta el 91,6% en los pacientes. Este efecto de ensanchamiento de la iridoplastía puede desaparecer gradualmente, por lo tanto un paciente debe someterse a un examen con lámpara de hendidura y una conoscopía cada 3 meses. La iridoplastía se puede usar repetidamente intentando abrir tanto el ángulo como sea posible. También tenemos la trabeculotomía, que en este caso no se recomienda la cirugía de filtrante sola, ya que se usa con alto riesgo de pérdida permanente de la visión causada por complicaciones desastrosas después de la cirugía. La descompensación repentina del globo ocular durante la cirugía desencadena progresión rápida del derrame ocular masivo, que puede provocar desprendimiento de retina secundaria, hemorragia ocular y pérdida de la visión. Por lo tanto, esta cirugía se considera última opción en el tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado y pues la esclerotomía profiláctica, la esclerotomía anterior o la descompresión de la vena vórtice son necesarias para reducir las complicaciones desastrosas en estos pacientes. El pronóstico en estos pacientes, aunque el glaucoma de ángulo cerrado secundario en oftalmos puede tratarse con diversas técnicas, pues tienen un mal pronóstico. Ahora vamos con glaucoma neovascular. Pues el glaucoma neovascular es el glaucoma secundario potencialmente devastador que resulta en el crecimiento de una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular del ángulo de la cámara anterior. Las tres condiciones predisponentes para esta clase de glaucoma tenemos retinopatía diabética, oclusión de vena central de la retina de tipo isquémico y el síndrome isquémico ocular. La incidencia de glaucoma neovascular después de la oclusión de una vena central de la retina de tipo isquémico tiene signos y síntomas claros y esto ocurre en un periodo de tiempo corto. Se conoce como glaucoma de los 90 días y por eso es importante que si diagnosticamos a un paciente con una oclusión de vena central de la retina, hagamos seguimientos cortos a corto tiempo para poder observar cómo está la pía, ¿verdad? El riesgo general de estos pacientes después de una obstrucción de vena central de la retina es del 45% en los primeros meses, ¿verdad? Y luego a largo plazo en el 40%.
La incidencia del glaucoma neovascular en ojos con retinopatía diabética no está bien definida. En presencia de retinopatía diabética proliferativa, es similar a la de la oclusión de vena central de la retina y puede llegar a ser mayor. Tenemos este gran listado de condiciones que nos van a predisponer a rubiosis iridis y glaucoma neovascular. Y pues entre ellos tenemos enfermedades retinianas. Voy a mencionar unas pocas, las otras las pueden leer ustedes. Y pues tenemos retinopatía diabética, obstrucción de vena central de retina, obstrucción de arteria central de retina, obstrucción de rama venosa y obstrucción de rama arterial, desprendimiento de retina, trastornos hemorrágicos, enfermedad de Coates, Hills, y pueden leer las otras ahí. Y pues en irradiación tenemos la fotorradiación, radiación con ion helio, tumores, melanoma coroideo, melanoma de anillo del cuerpo ciliar, melanoma del iris, en enfermedades inflamatorias, uveitis, síndrome de Bosco y Anayarada, oftalmía simpática, enfermedad de Crohn, causas quirúrgicas como extracción de catarata, vitrectomía vía pars plana, capsulotomía y corioplastía con láser. Y pues todas estas condiciones nos pueden generar un glaucoma neovascular. Ahora hablemos de los neovasos, que es el primer signo de que se está comenzando un crecimiento de neovasos. En el segmento anterior es una fuga de tinte de fluoresceína inyectada por vía intravenosa desde los vasos en el margen pupilar, y la proliferación vascular suele ser evidente por primera vez en la pupila. Por tanto, una atención cuidadosa al margen pupilar es de gran importancia clínica para la detección precoz de neovascularización. En una pequeña proporción de pacientes, especialmente en aquellos con iris oscuros, puede haber una proliferación vascular significativa en el ángulo antes de que cualquier cambio en la pupila sea reconocido por el examen de lámpara de hendidura. Y pues cuando los vasos proliferan en el ángulo van a provocar una disminución progresiva de la facilidad de salida y finalmente en un glaucoma severo. Y los nuevos vasos que crecen en el ángulo de la cámara se desarrollan desde la base del iris como troncos individuales que cruzan el cuerpo ciliar y el espolón escleral en un camino directo hacia el área de filtración de la malla trabecular corneoescleral. Y pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De una cinequia, porque a continuación comienza un proceso contráctil a lo largo de uno o más vasos principales que van desde la base del iris hasta la media trabecular, produciendo así cinequias anteriores localizadas que tienden a extenderse y finalmente unirse, provocando el cierre completo del ángulo. En el curso patológico, pues aquí tenemos diferentes etapas del glaucoma neovascular. Primero tenemos la etapa prerubiosis, que en la retinopatía diabética la prevalencia varía entre el 0,25 al 20% y en raras ocasiones se presentan retinopatías no proliferativas. Y en pacientes con obstrucción de vena central de la retina, pues vamos a tener que los pacientes con defecto pupilar aferente también indican un mayor riesgo de rubiosis iridis. Luego tenemos la rubiosis iridis como tal y se caracteriza por una presión intraocular normal. En lámpara de hendidura se van a observar los vasos a nivel del margen pupilar. La gonoscopía puede revelar un ángulo normal y mostrar una cantidad variable de neovasos en el ángulo. Y en esta patología, pues la rubiosis comienza de modo intraestromal y luego se desarrolla en la superficie del iris. Luego tenemos la etapa del glaucoma de ángulo abierto y pues la incidencia de glaucoma neovascular en pacientes con diabetes y rubiosis va a variar entre el 13 al 41% y la incidencia en pacientes con OVCR es mucho mayor. La rubiosis suele ser más florida en esta etapa y el examen biomacroscópico del humor acuoso puede revelarnos una reacción inflamatoria y a veces un ifema. En estos pacientes vamos a ver una presión intraocular elevada. Y luego tenemos la etapa de glaucoma de cierre angular. En estos pacientes el estroma del iris se ha aplanado con apariencia lisa y brillante. Podemos tener ectropio en VA y formación de sinequias anteriores periféricas, eventualmente el cierre sinequial total del ángulo. El diagnóstico, pues, el amplio historial, la adecuada historia clínica, cuando la retinopatía diabética es la causa subyacente de glaucoma neovascular en un ojo, la retina opuesta casi siempre mostrará alguna evidencia de retinopatía y una presión intraocular elevada en el ojo opuesto, junto con una apariencia de gonoscopía normal, sugerirá glaucoma de ángulo abierto, un hallazgo común en ojos opuestos con glaucoma neovascular después de una obstrucción de vena central de la retina. Y pues también es importante decir que en un paciente con glaucoma neovascular agudo ocasionalmente presenta un desafío en el diagnóstico porque la córnea puede estar tan turbia que oscurece la vista de los detalles de la cámara anterior. Y en esas circunstancias el diagnóstico diferencial incluye glaucoma agudo, glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo secundario a una enfermedad inflamatoria. La enfermedad de la arteria carótida puede producir glaucoma neovascular, hemorragias retinianas periféricas, PIO relativamente baja a pesar de ser angular avanzado. Y si la enfermedad de la arteria carótida se trata quirúrgicamente, la presión intraocular puede aumentar notablemente debido a una mejor perfusión ocular.
Entre los diagnósticos diferenciales tenemos el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, esto va a depender de la etapa, glaucoma asociado a uveitis, iridociclitis, heterocrómica de Fuchs, síndrome iridocorneal endotelial y traumatismos antiguos. Para prevenir, pues la piedra angular es la prevención, ¿verdad? Es la ablación retiniana en la que mediante fotocoagulación o crioterapia se destruyen parte del tejido retiniano. Esto, pues, para reducir la masa de la retina que está hipóxica y así evitar la formación de neovasos. Aunque el tratamiento panretiniano es el principal tratamiento preventivo, pues es el láser, ¿verdad? Un segundo medio de profilaxis que se utiliza puede ser la coagulación directa con láser de los neovasos que crecen en el ángulo de la cámara. La gonofotocoagulación de aplicación meticulosa de pequeñas quemaduras con láser en los troncos de los neovasos también nos puede ayudar. Y también pues tenemos las nuevas terapéuticas como los anti-VEGF, que una dosis intravítrea de anticuerpo anti-VEGF puede tener un efecto dramático en revertir la neovascularización del segmento anterior y también parece ofrecer reducción de la piel, inflamación y dolor en algunos pacientes. En estos pacientes, pues tenemos que ver cómo reducir la PIO, ¿verdad? Y aquí podemos ocupar inhibidores de la anidrasa carbónica, beta bloqueadores, alfa 2 agonistas. Estos pacientes, pues suelen no responder al uso de hemióticos y dado que puede agravar la inflamación, pues debe evitarse. Se recomienda el uso de análogos de prostaglandina a modo de prueba, ¿verdad? Porque en realidad los análogos de prostaglandina van a tener un porcentaje mayor para reducir la presión intraocular, pero podrían perjudicar el cuadro por el riesgo de inflamación, ¿verdad? Podemos hacer la medicación antiglaucoma, a menudo se complementa con tratamiento antiinflamatorio, corticosteroides y cicloplégicos. Y si el ángulo está completamente cerrado por sinequias, se puede poner un supresor de humor acuoso con antiinflamatorios para brindar comodidad y cierta reducción de la presión. Y si el ángulo está total o parcialmente abierto y particularmente si se puede hacer que los vasos retrocedan usando ablación retiniana o podemos poner anti-VEGF. En el tratamiento quirúrgico, pues los dispositivos de drenaje son el tratamiento de elección en estos pacientes, porque cualquier otro procedimiento quirúrgico pues se puede tapar por la formación de neovasos. La cirugía filtrante rara vez tiene éxito y solo el 41 al 28% de los pacientes pues van a tener una reincidencia a corto plazo. No hay una base clara de la consistencia, clara y consistente para elegir entre trabeculotomía o implante de drenaje, pero la selección pues se basa principalmente en el juicio quirúrgico individual y siempre tomando en cuenta que la bibliografía recomienda que primero se utilice un dispositivo de drenaje. En ojos con poco potencial visual, la ciloablación, que ahora se realiza mayormente con láser de diodio transescleral, sigue siendo una opción inicial eficaz y también la cicloablación con ciclocrioterapia nos puede ayudar, ¿verdad? En pacientes que tengan muy bajo potencial visual. Pues bueno, nuestra bibliografía, Chandler y Grants y el libro de glaucoma de Shields. Y esto sería todo de glaucoma neovascular y